¿Cuál es mi propuesta para salir de la crisis del COVID-19? Me llamo Santiago Rodríguez y me dedico a la asesoría de empresas y emprendedores desde hace 20 años. Estás en el canal Empresavia, Mentalidad Emprendedora, donde mi misión es darte herramientas para convertirte en un emprendedor de éxito. Hoy te voy a hablar de mi propuesta para salir de la crisis del COVID-19. El COVID-19 generará una crisis económica que ninguna persona viva probablemente haya visto. En eso tiene razón el presidente español, que dice que se parece mucho a una guerra, y es que muy probablemente sea una guerra, pero una guerra muy diferente de las guerras que estamos habituados. Yo he pensado muchas veces, a lo largo de estos 2 meses, que estamos ante la Tercera Guerra Mundial, pero sin armas. Las consecuencias económicas van a ser muy parecidas al salir de una guerra. El caso es que ahora mismo todavía estamos en ella, con lo cual prepararse para salir es complicado porque no sabemos todavía cuáles serán esas consecuencias, puesto que no sabemos ni el tiempo que tardaremos en salir. Pero teniendo en cuenta que el ser humano es capaz de imaginarse un futuro antes de que llegue, también nos podemos imaginar las soluciones para ese futuro que no sabemos exactamente cómo será, pero sí lo podemos intuir que será muy malo. Te he hablado antes, en los vídeos anteriores, de otras propuestas y ahora voy a hablar de la propuesta mía. La propuesta mía se basa en que no se debe realizar ni un rescate a fondo perdido o un fondo de reconstrucción, ni un rescate realizado por los ciudadanos y las empresas basado en deducciones fiscales que no generarían una actividad económica a corto plazo, ni tampoco una inyección del Estado vía adquisición de empresas, salvo en casos muy contados. Inyección en base a una deuda enorme que difícilmente sería pagable. Si algo nos ha enseñado esta crisis, que nos ha enseñado muchas cosas, lo que nos ha enseñado esta pandemia es que no estábamos preparados para una pandemia. No lo estábamos ni a nivel sanitario ni a nivel económico. A nivel sanitario es muy complicado prepararse para una pandemia porque es algo imprevisible, pero a nivel económico sí es posible tener ciertas previsiones. Por ejemplo, ni el Estado estaba preparado porque no tenía ninguna reserva, porque nuestro nivel de deuda es altísimo, que es casi del 100% del PIB, ni tampoco el sector privado lo estaba, ni tampoco las personas a nivel individual, puesto que la cantidad de ahorros era muy reducida. No se nos ha hablado para nada de ahorrar, es decir, para conseguir sobrevivir se deberían de tener unos ahorros que permitan vivir un tiempo. Cuanto más tiempo, mejor. Eso nos posibilita que si se da una circunstancia como esta de estar confinado unos meses, la persona, la empresa o el país no tenga que sufrir una crisis tan grave. Pero el caso es que estamos en la situación en la que estamos y lo que no ha ocurrido en el futuro no ha ocurrido. Yo voy a plantear una propuesta para salir de esto y para prepararnos en el futuro para situaciones similares o peores. La realidad es que en la economía vamos a necesitar una inyección de capital muy grande. Como decía en otro vídeo, mis previsiones son de aproximadamente 400.000 millones de euros en la economía española. Eso es una auténtica barbaridad. Representa, pues, casi una tercera parte del PIB español y casi un 40% del PIB futuro tras la caída que suponga esta crisis. ¿Cómo podemos conseguir ese dinero sin que nos lo regalen y sin endeudarnos? Existe una fórmula. Esa fórmula es la emisión de una nueva moneda. España no puede imprimir billetes, no puede imprimir billetes de euro. En mi opinión, lo que debería es emitir una moneda para rescatar esta situación. Esa moneda sería en forma de una criptomoneda que tendría un control absoluto de sus movimientos. Yo soy absoluto defensor del dinero en efectivo, porque el dinero en efectivo proporciona libertad. Y el dinero en efectivo además limita el crédito bancario y limita la multiplicación del dinero que hacen los bancos. Pero
en el caso de esta moneda sí defiendo que fuese una moneda de control absoluto de su movimiento, porque no sería una moneda exactamente igual que un euro, sino que sería una moneda creada solo para fines muy concretos. Y su movimiento también estaría controlado de forma concreta. Si se emite esa moneda, que sería con un límite de 500.000 millones de euros, y se le daría a las personas que necesitan una renta mínima de subsistencia. Esa renta que el gobierno no aprueba nunca porque no hay dinero para pagarla. Bueno, pues esa renta se puede pagar con esta moneda. Con esta moneda se puede controlar en qué se destina el dinero. Y esa renta se pagaría para necesidades básicas de la persona. Comida, vestido, vivienda, suministros de la vivienda, estudios, los gastos más fundamentales. Equivaldría a un euro porque así lo pondría el Estado y porque además el Estado, para asegurarse que esa moneda se acepte en el mercado, permitiría que las empresas paguen una parte de sus impuestos y de sus cotizaciones en esa criptomoneda. Una cantidad entre un 10 y un 20% de los impuestos y las cotizaciones las podría pagar cualquier empresa en esa criptomoneda. Las empresas afectadas por la crisis directamente y que se vean obligadas a cerrar durante muchos meses, como puede ser el turismo, recibirían un dinero vía esa criptomoneda también. Y a esas empresas se les permitiría pagar el total de sus gastos durante el tiempo que dure su paralización con esa criptomoneda, a diferencia de las demás que sí que tendrían un límite. Incluso podrían pagar los salarios también en esa criptomoneda. De esa forma lo que conseguimos es que, sin endeudarnos y sin que nos regalen el dinero, podamos rescatarnos a nosotros mismos. Y nos dirán, ¿al final es crear dinero de cero? No, no es crear dinero de cero, porque realmente lo que estamos creando es tecnología. Estamos creando una tecnología que nos permite el control absoluto del movimiento de esas ayudas que estamos dando, cosa que no permite el euro, que permite una trazabilidad de ese dinero y que permite además que ese dinero vaya a unos fines muy concretos. Podemos conocer todos los movimientos y en esa parte al menos eliminamos el fraude fiscal. Pero además garantizamos que todas esas personas que de otra manera se quedarían fuera del sistema económico sigan estando dentro del sistema económico. Y aunque no se debería de cobrar impuestos sobre esa renta mínima que se le pague a esas personas, porque me parece indigno hacerlo y porque además generaría falta de interés en entrar en la economía productiva, puesto que si alguien ha recibido X dinero vía esa moneda y luego se le suma ese dinero al que reciba en euros por su trabajo, le desincentiva al trabajar porque estaría contando que va a tener que pagar muchos impuestos y entonces no trabaja. Si esa parte que ha recibido está exenta de impuestos, no se desincentiva el trabajo. Por lo tanto, estaría exenta en la medida de la percepción de la renta mínima, no de lo que perciban las empresas como pagos, porque al fin y al cabo sería una moneda como otra cualquiera. ¿Esto qué incidencia tendría en la economía? La incidencia primero en las personas y en las empresas sería que reduciríamos, prácticamente eliminaríamos las consecuencias negativas de esta crisis, pero a nivel macroeconómico lo que generaría es una mayor circulación de dinero y por lo tanto, en teoría, un incremento de la inflación. Incremento de la inflación que no sería para nada grave, puesto que mis previsiones son que cada 100.000 millones de euros que pudiéramos inyectar vía esta criptomoneda, puesto que no es una moneda normal y su circulación no sería exactamente igual que las otras, su incidencia sería como mucho de medio punto en la inflación. Es decir, que si inyectamos 400.000 millones se podría subir la inflación un 2%, que no es para nada grave, puesto que estamos en una situación de partida donde la inflación va a ser prácticamente negativa, muy probablemente negativa, con lo cual, aún inyectando 400.000 millones, de esta manera conseguiríamos una inflación que no superaría el 2%. Y además, esta incidencia en la inflación es prácticamente solamente del momento en el que se cree, no es permanente, puesto que no estamos creando dinero continuamente. Luego, el dinero está circulando, pero es el mismo, no es que se cree todos los años. Produciría inicialmente una pérdida de ingresos públicos en euros, puesto que al permitirles a algunas empresas pagar sus cotizaciones en esta criptomoneda completamente y a otras una parte,
Lógicamente lo que se recaudaría en ingresos públicos sería menos de lo que se venía recaudando, pero sería más de lo que se recauda, de lo que se recaudará si no se hace nada, porque si no se hace nada, muchísimas empresas cerrarán y los ingresos públicos caerán en picado. La caída de la recaudación puede llegar a ser de un 40%, que es una auténtica salvajada, mucho más que las consecuencias que pudiera verse negativas en esta criptomoneda, que yo le veo básicamente solo consecuencias positivas y no negativas. Y de entrada es lo que comento, que se permitiría esa renta mínima que nos están prometiendo continuamente, pero que nunca se va a aprobar porque no se puede pagar. Esta ha sido mi propuesta. Si os ha gustado, dejadme un like. Si tenéis cualquier comentario, os agradezco que me lo dejéis también. Es simplemente una propuesta. Hace bastantes días que se me ha ocurrido y he decidido grabarla en vídeo para de algún modo comprometerme a desarrollarla. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en el próximo vídeo.